Lo primero, creo que fue Martín que preguntó si la clase de hoy día era la misma clase que se hizo ayer, y sí, la verdad es que normalmente eh, deberíamos partir presentándome. Mi nombre es Fernando Bachmann, de profesión de formación ingeniero civil electrónico, y he trabajado con este curso ya varios semestres anteriores en la parte de laboratorio. Lo que preguntaba Martín respecto de si era la misma clase, em, si estuviéramos en una situación normal, ¿cierto? La idea de separar al curso en diferentes módulos es básicamente por la capacidad de los laboratorios que tenemos en el Departamento de Ciencia Física, que tienen una capacidad máxima de 16 estudiantes y ahora en estas condiciones actuales casi da lo mismo la cantidad de estudiantes que estén conectados, ¿cierto? Porque no tenemos la limitación de espacio físico. ¿Mm? Ese es un punto. Ahora, si dentro del semestre eh, tuviésemos la posibilidad de hacer una clase presencial, es decir, en el laboratorio, esto lo vamos a programar, ¿cierto?, en conjunto, con el tiempo suficiente, para que podamos cumplir con las condiciones sanitarias y los aforos que se plantean en esta modalidad que están tratando de plantear la universidad, de volver a clases presenciales o al menos a una modalidad mixta en donde tengamos actividades vía web y eventualmente actividades presenciales. Pero como digo, esto depende de todos nosotros, depende de los lineamientos que sigue la universidad y también depende de si seguimos en cuarentena o no seguimos en cuarentena. ¿Se fijan? Ese sería un punto a considerar. Para mí, ideal que el laboratorio fuera presencial, ¿cierto? Para poder lograr de mejor forma los resultados de aprendizaje que nosotros planteamos en la asignatura. Em, Me comuniqué con el profesor Jaime hoy día en la mañana y me dice que ayer al menos hubo una cantidad importante de participantes. No estuvieron los 38 o 39 que están asignados en los dos módulos que le corresponden a Jaime, y me planteaba que habían algunos estudiantes que no podían estar el día lunes por temas de horario, por algún otro tema, y que querían estar el día martes. Entonces, eso sería importante que lo definiéramos dentro de esta semana para poder regularizar el campus virtual con los estudiantes que corresponden a cada módulo, a cada uno de los profesores que estamos a cargo. ¿Ya? Eso era un poco, Martín, la respuesta a la pregunta que me hizo entrando, si es que era la misma clase y si es que es necesario que estuviera nuevamente en la clase. Nosotros estamos bien coordinados con Jaime, hemos trabajado juntos antes en otras asignaturas, así que vamos a tratar de ir más o menos de la mano al mismo ritmo. Y aquí al tiro en el chat dice Bastián Rodríguez que se quisiera cambiar a los días lunes. Yo no tengo problema en hacer los cambios. Lo que hacemos en situaciones, en la situación normal, ¿cierto? Volviendo a la normalidad de aforos, es hacer enroque entre las personas de los diferentes módulos. Nosotros planteamos a principio de semestre una distribución
que la hacemos básicamente en orden alfabético, ya que por algún motivo ustedes el primer año, no sé bien cuál es el motivo, no pueden inscribir directamente el laboratorio de acuerdo a sus necesidades horarias. ¿Ah? Y esto ha sido histórico con la Facultad de Odontología, en donde no tenemos los estudiantes inscritos en la intranet en un inicio y tenemos que sacar las nóminas desde los profesores de cátedra y distribuir en base a criterios propios en primera instancia, y luego lo que hacemos es, si alguien tiene problemas de horario, tratamos de solucionarlo haciendo justamente, como digo, estos enroques, de modo de no sobrepasar los cupos del laboratorio. Pero en la situación virtual da un poco casi lo mismo, ya que podemos trabajar en grupo e incluso hemos planteado con el profesor Jaime la posibilidad de hacer el laboratorio en el módulo de las 6 de la tarde, en mi caso, con el módulo 4 y el módulo 5, que son los dos módulos que tengo asignados, en conjunto, de modo de no repetir la misma clase dos veces, eh, incluirlos a todos en el mismo campus, ¿cierto? Y grabar una vez la clase y participar todos en el mismo horario. Así se desocupan más temprano y nosotros también. Esta situación virtual conlleva un montón de trabajo extra, tanto para ustedes como para nosotros, ¿ya? Entonces el planteamiento inicial es reunirnos todos en el mismo horario, y si no es posible, bueno, haremos los dos horarios que están establecidos, de modo de que todos puedan participar, ¿ya? Ese es el punto. Ahora, si alguno de ustedes ya estuvo en el día lunes y por problema de horario o por preferencia quiere estar el día lunes, yo les solicitaría que nos hagan llegar la solicitud vía correo, de modo que quede formalizado, ¿ya? A mi dirección de correo y a la dirección de Jaime, que ustedes creo que ya la tienen. Tenemos entonces Jaime, vamos a escribir en el chat, punto guarda, arroba ufrontera. Ese es el profesor Jaime y el mío es Fernando. Bueno, ya lo tienen, pero de todas formas lo anotamos. Ahí están los dos correos, de modo que esta solicitud, esta información, nos llegue de manera formal y así evitar el estarlos echando de menos por asistencia, por las evaluaciones, etcétera. Principalmente las evaluaciones las hacemos vía campus y cada uno de los profesores es responsable de sus estudiantes. Entonces, desde ese punto de vista, no quisiera tener a Martín Rodríguez, que creo que fue el estudiante que preguntó al principio, duplicado en los dos campus, ¿ya? Por lo mismo, no está todavía activo el campus virtual, ya que en esta semana estamos regularizando esta situación, como decía, para tener bien claro quién va a estar qué día. ¿Quedó respondida la pregunta, colega, o no?
No lo escucho, está silenciado. ¿Profe, me habla a mí? Sí, me da Sí, la impresión sí. de que fuiste tú, Martín, que preguntaste al Sí, inicio. no, sí, ¿Sí? sí, fui yo. No, sí, todo claro, profe. Ya, pues. Ahora si se Entonces quiere tengo, quedar y ver cuál de los profes, de los dos profes es más entretenido, está en libertad de quedarse. Si bueno, tiene otras cosas más importantes que hacer, está en libertad también de retirarse. De todas formas, la clase va a quedar grabada y subida al campo una vez que esté operativo. De modo que los que no puedan estar por conectividad, por lejanía, por trabajo, por alguno de los motivos, ¿cierto? Puedan revisar el material en forma asíncrona, ¿ya? Ese es el planteamiento. ¿Cuánto dura esta clase? Pregunta Carlos Muñoz para editar mi horario. Mira, la verdad es que el laboratorio en esta asignatura tiene asignado 1 hora de duración. Y en esa hora, nosotros, cuando estamos en la modalidad presencial, normalmente hacemos una inducción al laboratorio para ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y finalmente qué esperamos obtener. Ahí, anótense al tiro, tenemos 4 preguntas clave que deberían ustedes considerar a la hora de emitir un informe de laboratorio. Que en el momento que tengamos que generar un informe de laboratorio, nosotros les vamos a comunicar esta sesión lleva informe. Pero fíjate las preguntas clave. El qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer y el qué obtenemos. ¿Mm? Son esas preguntas clave. Entonces, yo planteaba que normalmente nosotros hacemos una inducción del qué se está haciendo, qué es lo que perseguimos a lograr con el laboratorio, cómo lo hacemos y finalmente qué obtenemos como resultado analizando los resultados experimentales. Luego hay un tiempo en donde ustedes como estudiantes hacen el montaje de laboratorio, ¿sí? Que en esta modalidad es totalmente de otra forma, ¿cierto? Ustedes toman los datos, analizan la situación a través de los criterios que nosotros les mostramos y finalmente tenemos un espacio para discutir los resultados del experimento y ordenar finalmente los materiales y cumplir dentro de 1 hora. Ahora, en esta modalidad virtual, es probable que hayan laboratorios que estemos en conjunto durante una media hora y mínimo y quede el resto de tarea, todo lo que es el análisis, para dar un espacio en el siguiente laboratorio de análisis de resultados. Ajá. Y puede que hayan actividades en donde nos extendamos un poco más, en donde nos pasemos a 1 hora y cuarto, a 1 hora y media máximo, ¿ya? Esa sería la duración, Carlos, para que edite su horario. muchas gracias, profe. De nada, para eso estamos, para aclarar todas las dudas desde un principio y trabajar en conjunto, básicamente. ¿Ah? Yo siempre planteo en todas mis actividades, en todas mis clases, que más que el profesor que hace bla, 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 y ustedes se sienten a escuchar, a mí me gusta la modalidad más interactiva, en donde todos participamos y si tenemos dudas, preguntamos, interrumpimos, levantamos la manito, siempre respetuosamente, en orden, ¿cierto? De modo de lograr
de la mejor forma los resultados de aprendizaje que andamos buscando. ¿No? Entonces, desde un principio les planteo que tenemos esta modalidad abierta, ¿no? Siéntanse en libertad de en cualquier momento decir profe o enviar un chat, ¿no? Abrir su micrófono o encender su cámara, aunque de repente tenemos problemas de conectividad y con la transmisión de video se ralentece todo el sistema. Por lo mismo estoy en este momento a oscuras. Y programé la reunión con todos con la cámara apagada y micrófono silenciado al ingreso. Pero como digo, siéntanse en libertad. De hecho, durante el semestre lo más probable es que yo les pida mostrar resultados, ¿sí? Y ahí los nombro coanfitrión a la persona que va a mostrar temporalmente, de modo de que puedan ustedes compartir la pantalla y ver realmente qué es lo que están haciendo, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo al revés. Un tema crítico generalmente es a la hora de las gráficas de los resultados, que se inviertan los ejes y con esto obtenemos resultados distintos. Entonces, en ese sentido, como digo, micrófono abierto, siéntanse en libertad de preguntar, de interrumpir. No me voy a molestar, no me voy a... Tal vez los dejo esperando 2 minutitos hasta terminar una idea, cerrar la idea, y luego respondo las dudas, consultas, ¿cierto? Para que quedemos todos con la misma información. ¿Mm? Ahora, modalidad del laboratorio. Ya tenemos claro que mientras estemos en cuarentena, tenemos esta modalidad virtual. El link que yo les envié hoy día es link permanente durante el semestre. Está programado las 16 semanas o 17 semanas, no sé cuánto dura el semestre, algo por ahí. Está programado, así que el link va a ser el mismo. Y apenas tengamos claro lo de campus virtual, va a estar el link también en el campus para que puedan entrar por esa vía. Y al mismo tiempo tengan el material disponible para estudio y para preparación de clase y para revisión, etcétera. Todo lo que conlleva la asignatura. Estamos siempre tratando de trabajar muy a par con los profesores de cátedra, de modo de ir cubriendo las materias de forma sincronizada, pero a veces puede que nos desfasemos una semana o también en esta modalidad virtual hay algunos temas que probablemente no los revisen en cátedra, pero sí los revisemos en laboratorio, ¿ya? La idea siempre del laboratorio es que sea complementario a la teoría, ¿cierto? Lo que ven en cátedra, de modo de ir reforzando los conocimientos, ir aterrizando los conocimientos. Eh, a mí, bueno, por formación docente, me gusta o estoy acostumbrado a ir orientando los diferentes temas a la carrera en particular, ¿cierto? Ya sea con ustedes o con tecnología médica, que también trabajo, o con los ingenieros en construcción, o con otras ingenierías civiles, etcétera. Siempre la idea es ir orientando los contenidos hacia la profesión que ustedes van a desempeñar en un futuro cercano, espero. ¿Sí? El- la modalidad, a ver, vamos a compartir pantalla para mostrarles un poco el cronograma que nosotros hemos
generado para ustedes. ¿Se ve un Excel? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ya, habíamos planteado la primera semana, ¿cierto?, de marzo, bienvenida y normas, pero en reunión con los profesores de cátedra decidimos que no hacíamos clase esta semana, sino que partíamos directamente esta semana con los conceptos previos, sistemas y unidades. Luego tenemos instrumentos y mediciones, el error estadístico, ¿no es cierto? MRU, graficación, basado un poco en lo que es el método científico. Hacemos una semana del 6 de mayo. Esta información se las voy a dejar en el campus, ¿ah? Para que no estén apurados en este momento escribiendo, copiando. Hacemos el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en una sesión previa, y en la semana del 7 de mayo tenemos análisis de resultados. Y tenemos programada inicialmente para el 17 de mayo la primera prueba del laboratorio. Y esto corresponde aquí a un 40% de la nota. Lo tenía anotado en otra parte, pero ahí tenemos una prueba de laboratorio justamente antes de la semana del 24 de mayo, que tenemos un receso universitario, que es terminado el bloque 1, de acuerdo a estas asignaturas que van en bloque. Luego volvemos al receso, vemos torque, un tema primordial para ustedes, Arquímedes, esto ya es estática de fluido, reflexión en espejos curvos, que es óptica, y voltaje, corriente y resistencia, que analizamos la semana del 21 de junio. Ahora, en esta semana, tenemos un lunes 28 que es feriado, que esa semana Jaime no puede trabajar con ustedes, o sea, con su grupo. Y ahí no me acuerdo qué fue lo que pusimos. Esta es una versión preliminar. Pero tenemos ese feriado y dejamos... denme un minuto para ver realmente la versión final del cronograma. Y la tengo en... Hay entre tantos correos que se manejan. El Drive. ICF 141. Ya, vamos a dejar de compartir esta y vamos a compartir este. Sí, este. Ya, ahí cambió un poco la situación. Esto es el Drive, el Google Drive, en donde está compartido con el profesor Jaime, la profesora Cady y el profesor Mario. Entonces tenemos ya, aquí está la modificación, en donde justamente ustedes pueden ver en la semana del 26 de abril, ya tenemos un informe de laboratorio que vale un 10% de la nota de laboratorio. Luego, y esto, bueno, en el momento en que les pidamos el informe, nosotros vamos a subirles una pauta de cómo esperamos que ustedes generen el informe de laboratorio.
tanto la pauta de generación del informe como la pauta de evaluación que nosotros usamos para esta actividad. Luego tenemos, sí, el 17 de mayo, que es la prueba 1 de laboratorio, que ahí tenemos que ponernos de acuerdo en conjunto en el horario en el cual vamos a aplicar. La prueba de laboratorio la aplicamos para todo el curso al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos que ver si todos pueden el lunes a las 14:30 o si eventualmente pueden todos el martes a las 18:30 o a las 18 o el lunes a las 18, pero no más allá de esa fecha y de esos horarios. Pero como digo, depende de que nos pongamos de acuerdo en conjunto para aplicar entonces la prueba para todos el mismo día en el mismo horario. Teníamos el receso, ¿cierto? La semanita de vacaciones. Y luego tenemos el laboratorio de Torque, y este es el segundo informe de laboratorio. Y tenemos también ya la semana de consultas, que sería el 28 de junio, y aplicamos una segunda prueba de laboratorio el día 5 de julio en primera instancia, para poder tener las notas finales del laboratorio esta semana, que es la semana de el 12 de julio, tener las notas finales, revisiones, etcétera, alegatos, para entregarle entonces las notas a los profesores de cátedra, ya que el 23 finalizan las actividades lectivas del semestre. Yo aquí había marcado las pruebas de cátedra, había puesto un cuadradito rojo, pero no tengo información todavía de las fechas de las pruebas de cátedra. Sí, las de laboratorio, que son las que manejamos nosotros en conjunto con Jaime. Y con esa modalidad tenemos entonces cubierto el 100% de la nota de laboratorio. Como les digo, esta información la vamos a colocar también en el campus para que esté claro la planificación de qué vamos a hacer en qué semana. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? Por mi parte no. Ya, no, por mi parte nada, profe. Qué bueno, está más o menos ordenadito. Nos preocupamos de tener la información de la forma más correcta posible. Ya, entonces cambiemos de pantalla. Dejamos de compartir y compartimos la otra pantalla, que es la guía. Esta guía de laboratorio la envió el colega Jaime el otro día a todos, a todo el curso, y les había pedido en el correo que ustedes hicieran un estudio previo de este material. Me imagino que a todos les llegó, ¿sí? ¿O hay alguien que no le haya llegado esta guía? Creo que a mí no me llegó esa guía, profe. No. No es el mismo correo donde indicaban los horarios, ¿cierto? Es otro correo. Es que al parecer, mira, a mí me llegó un correo de Jaime que decía que rectificaba, que se había equivocado, la había enviado primero solamente a sus estudiantes y después en el correo que me llegó a mí rectificaba la información para todos los estudiantes, con la distribución de los módulos, con la guía de laboratorio, y había un error en el correo, según recuerdo o lo vi delante,
que decía que el horario mío era, o el horario nuestro, era el día miércoles a las 6 de la tarde, cuando en realidad está fijado el martes a las 6 de la tarde. Pero terminado la reunión de hoy día, yo me comprometo a terminar de activar el campus. Ahora tenemos un chat. Polet Peña dice que llegó junto con los grupos. De todas formas, como digo, me comprometo a terminar hoy día, aunque sea tarde en la noche, la activación del campus para este grupo, y les dejo la guía y la clase grabada que vamos a comenzar a grabar recién. Se me había olvidado la grabación. Profesor, Dígame. entonces las clases van a quedar para el día martes a las 6. Sí, ese es el horario que yo tengo en la intranet al menos. Y el día miércoles a las 6 de la tarde tengo otra actividad. El día miércoles en la tarde trabajo con un laboratorio similar a este, con los estudiantes de fonoaudiología. Por eso digo, el profesor Jaime cometió el error y le puso miércoles en vez de martes cuando envió el correo. Yo no me di cuenta hasta recién hoy día que les envié el correo del link. Ahora, si existiese alguna dificultad técnica con este horario, estamos en libertad de buscar un horario común, aunque sea difícil para todos ustedes y yo al mismo tiempo, y nos cambiamos de horario. No, yo no tengo problema. No tengo el horario completo. Tenemos un chat. Dice, ¿las clases grabadas las subirá al campus? Sí, efectivamente. Las clases grabadas siempre las subo al campus, y está bien ordenadito el campus, separado por semana. Entonces la semana correspondiente yo subo el material, con ojalá tiempo de anticipación para que ustedes tengan el material antes de la clase, y finalizada la clase hago la renderización, o sea, lo que pide Zoom para terminar la grabación, y luego la subo a YouTube y les mando el link. Con esta pandemia me convertí en youtuber. Entonces se las dejo en el YouTube para no recargar el campus, no recargar los servidores de la universidad, y les dejo el link para que la puedan revisar. Sí, así hemos estado trabajando desde que partió esta situación que estamos viviendo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya vamos entonces a lo que es la guía, que tal vez no tiene mucho sentido que nos pongamos a leer y a discutir en este momento, así leer paso por paso, pero sí hay temas importantes aquí, justamente en la primera parte, que es la introducción. El método científico se basa inicialmente en la observación. El ser humano de por sí es curioso y observa fenómenos, y en base a la observación se generan preguntas. Y estas preguntas, trata de responderlas de manera científica, y planteamos entonces que la observación y la experimentación son dos procesos de vital importancia en el desarrollo de la física. Ahora,
no solamente de la física, de las ciencias en general. ¿Ya? Ahora sí podemos grabar. Ya decíamos que entonces la observación consiste en examinar detalladamente un fenómeno o cualquier proceso que ocurra en la naturaleza. Principalmente en el caso de ustedes, cuando van a atender a un paciente, lo primero es decirle, abra la boca y relájese, y observan qué es lo que está sucediendo con la dentadura y con todo el sistema maxilofacial, ¿cierto? Para poder determinar qué es lo que tiene el paciente y cómo lo vamos a atender. Entonces, cuando nosotros desconocemos un fenómeno, partimos por la observación y observamos y examinamos detalladamente qué es lo que está ocurriendo. Y en general, en ciencia, hablamos de cualquier proceso que ocurre en la naturaleza. Y en la observación, en muchas oportunidades, hacemos uso de los 5 sentidos y no solo de la visión. Es decir, el tacto, generalmente en el área de la salud, nosotros hacemos palpación, ¿sí? Para determinar la dureza de los tejidos, la elasticidad de tejidos, por ejemplo. Un olor, ¿cierto? En el caso de un paciente con una caries profunda, tiene un olor característico que se puede percibir, y sin haber sacado una radiografía, es probable que ustedes digan, es probable, ¿ah?, que este paciente tenga una infección, ¿cierto? A nivel de una pieza dental. Entonces, tenemos la observación y aplicamos todos los sentidos posibles para obtener la mayor cantidad de información. Ahora, la experimentación. Planteamos aquí que consiste en la reproducción de un fenómeno bajo condiciones controladas. Y decimos que la observación científica se caracteriza porque es rigurosa, planificada, sistemática y selectiva. Y de acuerdo a ciertos autores, un experimento es por definición una experiencia científica en la cual se provoca deliberadamente algún cambio y su resultado se observa y se interpreta con alguna finalidad cognoscitiva. Y podemos distinguir entre 2 tipos de experimentos, el cualitativo y el cuantitativo, ¿cierto? Uno tiene que ver con los valores de las magnitudes y su expresión numérica, y el cuantitativo, en este experimento los valores de las magnitudes o factores más importantes son objetos de una medición en particular. Entonces partimos con este laboratorio, con el método experimental, que consiste en gran medida en la observación de un fenómeno bajo condiciones fijadas por el experimentador, y esto es de gran importancia ya que permite alterar los factores que intervienen en un proceso con el objeto de obtener relaciones, generalmente matemáticas, entre los parámetros que caracterizan el proceso. Y esto es una metodología diseñada para investigar, ya sea en el campo de las ciencias naturales como en el de las ciencias sociales. Aquí yo generalmente planteo el experimento de cuánto tiempo me demoraría yo en llegar de mi casa a la universidad. Y esto va a depender de varios factores. Por ejemplo, del medio de transporte que estoy usando. ¿Me voy a pie? ¿Me voy en micro? ¿Me voy en colectivo? ¿En auto? ¿En bicicleta? ¿En patineta? ¿En scooter? ¿En algún otro medio de transporte? Claramente eso va a afectar. Lo otro que afecta en el tiempo que uno se demora en llegar de un punto a otro es, por ejemplo, las condiciones climáticas. Si está lloviendo, es distinto de si está soleado, en términos del tráfico,
que hay en la ciudad, en el trayecto que nosotros tenemos. Otra cosa que puede afectar es el horario en el cual me voy de un punto a otro. A las 8 de la mañana no es el mismo tráfico ni congestión vehicular que a las 11 de la mañana o que a las 2 de la tarde. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos de las condiciones fijadas por el experimentador, podemos fijar que para poder obtener una ecuación matemática que me permita a mí decidir a qué hora salgo de la casa, tomando en cuenta lo que me va a demorar, debería tener en cuenta de si es día lunes a las 8 de la mañana, o si es día martes a las 2 de la tarde, o si es día miércoles a las 5 de la tarde. Entonces puedo repetir el experimento todos los lunes a las 8 de la mañana e ir modificando factores individuales como el método de transporte o ver la influencia de las condiciones climáticas y ver cómo esto afecta, de modo que yo pudiera tener una ecuación que dijera: hoy día tengo clase a las 8:30 y es día lunes y me voy a ir en auto, por lo tanto necesito 20 minutos por lo menos para llegar a destino y estar a la hora, que es una cuestión primordial para todo el mundo. ¿Mm? No hay nada más desagradable que te citen a las 8 y la persona llega a las 8:30 y te haga perder media hora de tu tiempo. Entonces, en esta metodología científica, que es el método experimental, nosotros vamos a desarrollar durante este semestre diferentes actividades que nos van a permitir conocer de mejor forma este método experimental y aplicarlo a diferentes situaciones de vida, de asignaturas en futuro y principalmente de esta asignatura. Tenemos ahora el concepto de medida. ¿Qué significa medir? Significa comparar una cantidad con otra de la misma clase que se ha elegido como una unidad de medida. Es decir, significa encontrar el número de veces que esta unidad elegida, ya sea un múltiplo o submúltiplo, está contenida en la cantidad que se está midiendo. Entonces tenemos un ejemplo acá de un niño en donde la estatura se está comparando con las longitudes marcadas en una regla, en un trozo de madera, que está generada a partir de la unidad base del Sistema Internacional de Medidas, que en nuestro caso es el metro. Y el metro es una unidad que se fijó hace muchos años atrás en la Conferencia de Pesos y Medidas para establecer un patrón común que sirva a la comunidad científica. De modo de que las unidades de las magnitudes que se están midiendo sean informadas en un lenguaje común, ¿cierto? Y esto está en el Museo de Pesos y Medidas, ¿cierto? Y un metro corresponde a la cantidad, la distancia recorrida por un haz de luz en una cierta cantidad de tiempo. Y esto se utiliza como unidad de patrón. Asimismo, el kilogramo, ¿cierto? Es una medida estandarizada, ¿sí? Y fija entonces este sistema de unidades al cual nosotros al medir lo que decimos estamos comparando con esta unidad de medida, esta unidad patrón establecida. Y aquí en el ejemplo dice que si la estatura es de 127,5 centímetros, la unidad centímetro cabe 127,5 veces en la estatura del niño, o equivalentemente la estatura del niño es 127,5 veces la unidad
patrón, que en este ejemplo corresponde al centímetro. Asimismo, tenemos la unidad de masa, que se compara con las pesas que están calibradas en la figura a la derecha, y estas pesas se fabrican comparándolas con una masa patrón, que también corresponde a un pedazo de metal de iridio con titanio, que está almacenado a temperatura ambiente en este museo de pesos y medidas. Ahora, la balanza de brazos iguales permite determinar si las masas que se comparan son iguales o no. Lo que nosotros hacemos aquí es buscar que una aguja que está situada en la mitad quede en la posición 0, y de esa forma decimos que lo que está a la izquierda, que lo que estamos masando, es igual a lo que está a la derecha, que está como sistema de referencia. Ahora, dentro de los sistemas de unidades, aquí hay un poco de historia de cómo nace este sistema de medición, en base a segmentos del cuerpo humano. Una pulgada, ¿cierto? Un palmo, un codo, una brasa, que es la distancia entre la envergadura de esta persona, un pie o un paso. Pero como ustedes saben, somos todos de diferente tamaño, no todos tenemos la misma envergadura, ¿cierto? No todos tenemos el mismo tamaño de pie, no todos damos los pasos del mismo tamaño. Va a depender de la configuración física de cada uno. Y esto justamente hace necesario que se fijen patrones comunes para las mediciones y las publicaciones científicas. Entonces se establece acá algunas unidades fundamentales, como por ejemplo el metro, que se definió como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París. Y se demostró que las medidas geodésicas no alcanzan la precisión requerida. Se decidió establecer un prototipo patrón constituido por la longitud entre dos trazos hechos sobre una barra de platino e iridio, mantenido a 0 grados centígrados en 1889. Ahora, la concepción más moderna, ¿cierto?, que dice que el metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 partido en 2,99, 7,92, 4,58 partes de segundo. O sea, 1 partido en la velocidad de la luz, básicamente. Ahora, el kilogramo dice que corresponde a la masa de un cilindro de platino de iridio. Yo había dicho iridio titanio, pero en realidad son otros metales, con un 90 y un 10% respectivamente, de 3,9 centímetros de diámetro y 3,9 centímetros de altura. Nosotros ya tenemos asumido ir a la panadería y decirle al vendedor: deme 1 kilo de pan, o ir a la feria y quiero 2 kilos de manzana. Pero en realidad lo que le estamos diciendo es preguntarle: deme por favor la cantidad de manzanas equivalentes a la masa del cilindro de platino e iridio, conformado por un 90 y un 10% respectivamente, de 3,9 centímetros de diámetro y 3,9 centímetros de altura. Claramente, si le decimos eso, no nos van a entender de qué estamos hablando. Pero si le decimos 1 kilogramo, 1 kilo de manzana, lo va a pasar por su pesa, ¿cierto? Y nos va a dar esa cantidad equivalente. Ahora, el segundo es el patrón de tiempo, y corresponde al tiempo que requiere el átomo de cesio 133 para realizar
9.192.631.770 vibraciones correspondientes a la transición entre los niveles hiperfinos de su estado fundamental. Esto no pretendo que se lo aprendan de memoria, es básicamente para establecer de dónde salen estas unidades. Entonces, tenemos, dentro de las magnitudes, tenemos dos tipos de magnitudes. La primera son las magnitudes fundamentales, que se definen como aquella que no se puede definir o expresar a partir de otras. Y estas magnitudes fundamentales son 7, que están definidas por el Sistema Internacional de Unidades, y las podemos ver en la siguiente tabla. Tenemos las magnitudes fundamentales, son las que están enumeradas acá: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Y los símbolos de esta magnitud: la longitud es L, de la masa es M, el tiempo T, la corriente eléctrica I, la temperatura termodinámica θ, la cantidad de sustancia N y la intensidad luminosa J. Y tienen los nombres correspondientes y el símbolo de la unidad. Fíjense que aquí a ver si podemos comentar, en el símbolo de la unidad hay algunas magnitudes que tienen su unidad con minúscula y otras que tienen su símbolo en mayúscula. En el caso de la mayúscula, por ejemplo, la corriente eléctrica se mide en amperes y la unidad está referida a el científico que la descubrió o que la definió. Por lo tanto, y este fue no me acuerdo el nombre de Ampere, pero el apellido es Ampere. Por lo tanto, la unidad se define en mayúscula en honor a su creador. Lo mismo que en la temperatura, que se mide en grados Kelvin. Entonces tenemos la temperatura en K, en honor al señor Kelvin. Y la cantidad de sustancia es mol y la intensidad luminosa se mide en candela. ¿Saben algunos de ustedes qué es lo que es una candela? ¿A qué se refiere la unidad candela? El silencio otorga. Una candela es la cantidad de luz que produce una vela en un espacio cerrado de 1 metro cúbico por 1 metro cúbico por 1 metro, o sea, de 1 metro cúbico, perdón, que es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Esa cantidad de luz es conocida como una candela y es la medida de intensidad luminosa. Hoy día, si vamos a comprar una cámara de video o algo, lo normal es que se mida en lux, que es una unidad más moderna, inventada por los americanos, creo. No estoy completamente, que puede grabar en la oscuridad absoluta. Tenemos por otro lado las unidades suplementarias en esta conferencia general de pesos y medidas, que hablan del ángulo plano, se mide en radianes, y el ángulo sólido medido en esteroradianes. Lo normal es que nosotros medamos o trabajemos en grados, ¿sí? Por otro lado, tenemos las unidades derivadas. Y estas unidades derivadas nacen de una operación matemática o de una
expresión algebraica que involucra unidades básicas y o suplementarias. Y como por ejemplo la velocidad, que es distancia partido en tiempo. O algunas que están en la tabla, que son unidades derivadas, la frecuencia en Hertz, que es 1 partido por segundo, o la fuerza en Newton, que es 1 kilogramo multiplicado por metro partido por segundo al cuadrado. Asimismo, las unidades de presión, de energía, de trabajo y calor, potencia y otras que no aparecen aquí, que son difíciles de detallar. Tenemos además múltiplos de las unidades, y estos múltiplos nos hablan de la prefijos hacia las unidades fundamentales. O aquí podemos, por ejemplo, encontrar algunas conocidas, los gigas, es una cantidad muy usada en este momento. Tenemos 60 gigas de capacidad de internet, y cuando hablamos de capacidad hablamos de gigabyte. Entonces tenemos el factor de 10 elevado a 9 bytes. Cuando decimos que tenemos 1 gigabyte, estamos diciendo que tenemos 10 elevado a 9 gigabytes. O los megas, ¿cierto? Que velocidad de conexión, 100 megas, 200 megas, etcétera, son unidades relacionadas con la informática en este momento. Ahora es probable que ustedes en sus computadores tengan un disco de 1 terabit o de 2 terabits, que son 10 elevado a 12 bits o terabytes. Ahí hay que tener cuidado. Si son terabits o terabytes, hay una pequeña diferencia, ya que 1 byte tiene 1028 bits. Entonces cambia un poquitito si decimos terabit o terabyte. ¿Ya? Más comunes, los kilos, los centímetros, los milímetros, micrómetros, o si hablamos de nanoestructura, nanómetros, cantidades pequeñas, 10 elevado a menos 9 metros, por ejemplo, un nanómetro, un nanosegundo, un nanoamper, un nanómetro. ¿Ah? Y las últimas tres, los picofemtoiatos, estos son más utilizados en química o en Los Simpsons, cuando Bart se hace trampa en su prueba de diagnóstico y queda como genio, y se va a la escuela de genios, y los otros genios se dan cuenta que no es tan genio y lo empiezan a agarrar para el tonteo y dicen: te cambio el peso, te cambio la cantidad de almuerzo del equivalente al peso de una pluma, perdón, en la luna de uranio, por un picólitro de mi leche. Y Bart le cambia y es una gota y le pasa un racimo de uva, no me acuerdo, algo así. Y todos se ríen y de ahí lo siguen agarrando al tonteo con estas multiplicadores de unidades fundamentales. Entonces tenemos pega para ustedes, para no aburrirlos mucho más. Dice aquí: responda a las siguientes preguntas. ¿Qué entiende por experimentación? En sus propias palabras. ¿Qué diferencia hay entre observación y experimentación? ¿Qué se entiende por medir? Estas preguntas están orientadas a que ustedes revisen el material y que traten de responderlo, y si tienen dudas, me puedan comunicar y me puedan decir: oiga, profe, en realidad esta no la pude responder porque no está dentro de
dentro de la materia. O me quedó duda en hacer la parte 10, que ahí se escribe al prefijo y sus equivalencias de las siguientes cantidades. ¿Sí? O cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, la F, que dice intensidad de corriente eléctrica, es de 0.00000025 amperes. Esta tendríamos que ver cuántas, o a mí me resulta útil ver cuántos ceros hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que podría decir que son 0,25 por 10 a la menos 6 amperes. Y si voy a la menos 6, tendría esa, y tendríamos entonces 0,25 microamperes. Ahora, ¿qué más me puedo correr? Lo puedo expresar en nanoamperes por 10 a la menos 9, y ahí tendría 1, 2 y otro 0 más. Tendríamos 250 nanoamperes. ¿Se fijan? Entonces, así vamos evitando, ¿no? El 0.000000000000 y la expresamos en notación científica con ya sea 10 a la menos 6 o con el prefijo de los 10 a la menos 6 eran microamperes. ¿Sí? Y luego dice, efectúa las siguientes conversiones de centímetros a metros, centímetros a milímetros, milímetros a kilómetros. Y como digo, esto es pega de ustedes, y si tuviesen duda, dejamos para la próxima semana un espacio de consultas del trabajo de esta guía, que yo recomiendo hacerlo ahora que tenemos tiempo, ¿cierto? De modo de no estarlo revisando el último día antes de la evaluación. ¿Ya? Ahora, hay una segunda parte de cifras significativas que nos habla de la cantidad de dígitos necesarios para representar la precisión de la medida, expresándola en forma de un valor numérico, y no se consideran los ceros a la izquierda del primer dígito real. Y tenemos algunos ejemplos acá de la medición del largo de un cabello utilizando instrumentos de distinta sensibilidad. La sensibilidad del instrumento está relacionada con la precisión de la medida que nosotros tenemos, que vamos a ver en el próximo laboratorio. Ya vamos a ver instrumentos de medida y vamos a categorizar instrumentos de medida en términos de algunos parámetros, tales como la sensibilidad. Entonces tenemos como ejemplo una regla graduada al milímetro, un pie de metro graduado a la décima de milímetro. El pie de metro es este instrumento que ustedes deberían saber utilizar, ya que yo he visto el dentista midiendo con un pie de metro una radiografía de una pieza dental para determinar la profundidad del canal, ¿sí? Se llama así, se llama canal, lo que contiene al nervio, ¿sí? Principalmente a la hora de hacer una endodoncia, en donde la herramienta que se utiliza para limpiar el canal, el conducto, ¿cierto?, contaminado por una caries, debe ser limpiado en su totalidad, ya que si no llegamos al ápice de la raíz,
puede quedar una zona contaminada y la caries partir desde abajo y el tratamiento va a durar un tiempo limitado. ¿Eh? Ahora, si la herramienta la utilizamos más allá del ápice, podemos estar abriendo el ápice de la pieza dental y perforando el hueso ya y dañando el hueso y produciendo otro tipo de situación con la pieza dental. Si fijan, entonces el dentista lo que hace es sacar la radiografía de la pieza y luego medir con el pie de metro para tener una precisión máxima, ¿cierto?, de la longitud del conducto que vamos a tratar y con eso adecuar el tratamiento, fijar la longitud de la herramienta que vamos a utilizar, que normalmente le ponen una gomita, una marca, ¿cierto? Para que la limpieza sea lo más adecuada posible, ¿cierto? El tornillo micrométrico, este es un poco más difícil de ver, de usar en una situación común. Generalmente los mecánicos, los torneros utilizan el tornillo micrométrico para hacer piezas de tornería que tienen que funcionar precisas. Probablemente el mecánico que les arregle el torno que ustedes utilizan a la hora de tratar una pieza dental, utilice un tornillo micrométrico para calibrar una pieza o dejarle la herramienta funcionando al 100%. Entonces planteamos que los valores experimentales medidos con estos instrumentos pueden ser leídos realmente al milímetro, en el caso de la regla graduada, y a la décima de milímetro para el pie metro. Y por otro lado, a la centésima de milímetro para el tornillo micrométrico, o a la milésima para el microscopio, que no está mencionado aquí en fotografía. Pero tómenselo con calma, estos instrumentos los vamos a ver con detalle en nuestra próxima sesión de laboratorio. Y ahí mismo podemos hablar o retomar el tema de las cifras significativas, considerando ya las características del instrumento que vamos a utilizar. Esto es principalmente para no estar informando más allá de lo necesario. Por ejemplo, este número informado está de más, está fuera de discusión, ya que esta precisión no la puedo informar, el 0,0000, si es que estoy midiendo con un microscopio que me da esta precisión de 3 cifras después del punto. O sea, en total 5 cifras significativas. ¿Ya? No podemos informar más allá de una precisión mayor de la que nos permite el instrumento de medida. Ahora, la expresión del resultado de un cálculo también tiene que ver con las cifras significativas. Probablemente si nosotros hacemos la división que está planteada en el ejemplo, que nos dice que tenemos 11,47 gramos dividido en un volumen de 15,2 centímetros cúbicos, la calculadora nos dé toda esta cantidad de números que están en el ejemplo. Pero no, ¿de dónde estamos sacando toda esta cantidad de decimales? En los cálculos aritméticos comunes,
ya sea a mano o usando la calculadora, ¿cierto? Nos va a dar esta cantidad. Pero nosotros no podemos informar más allá de la cantidad mínima de cifras significativas que tenemos en la medición. Y entonces, este resultado, ¿cómo deberíamos expresarlo? Lo debemos expresar en base a la cantidad de decimales que nos entrega las mediciones originales. Tenemos aquí que la masa era 11.47, o sea, 2 cifras decimales, mientras que el volumen era de 15,2, o sea, una cifra decimal. Y al dividir, entonces, nosotros debemos aproximar este número hasta un decimal que está mostrado aquí. Tenemos 0.8, o sea, estamos aproximando, no truncando, es diferente. ¿Sí? Y tenemos algunos criterios de cifras significativas que podemos utilizar para expresar el resultado correctamente y considerando entonces este criterio. Entonces quedamos de tarea el revisar la guía, ¿cierto? Que ya la mayoría dijo que la tenía. De todas formas, yo me comprometía a tenerla en el campus y habilitar el campus para que lo vean. De modo que la próxima semana podamos dedicar algunos minutos a responder dudas, consultas respecto de estas actividades que están basadas en toda la información que está en la guía y que no deberían tener ningún problema para responder, pero sí sería bueno que pudiéramos discutir los resultados entre los diferentes participantes del grupo en conjunto, de modo de no tener duda de la materia que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, dudas, consultas, antes de que terminemos, en honor a la hora. Son ya las 19:17. Yo tengo una consulta, profe. Dime. No respecto a la materia, pero en sí en la clase. Sí. Si existe la posibilidad de cambiar la clase, por ejemplo, para el día jueves, dependiendo de su disponibilidad, obviamente. Para el jueves no. Podría ser lunes, o podría ser martes, o podría ser miércoles. El jueves y viernes tengo ocupados los horarios con otras asignaturas y otras actividades personales. Ahora, para el día lunes, ¿qué tengo el día lunes? El día lunes tengo la mañana libre y en la tarde tengo horario de las 14:30 hasta las 17 horas. El día martes tengo actividad con ingeniería en construcción hasta el periodo 1 y 2, o sea, de 8:30 a 20 para las 11. Y de ahí, bueno, me tomo un tiempo en la renderización y en la grabación, ¿cierto? Entonces, como a las 11, de 11 en adelante podría tener disponibilidad. Luego, el martes en la tarde, tengo despejado hasta el horario de las 6, que es con ustedes, ¿sí? Y el miércoles tengo ocupada toda la mañana en actividades y podría el miércoles desde las 2:30 en adelante hasta las 5, porque a las 6 tengo ya actividad con fonoaudiología. Esa es mi disponibilidad de horario. ¿Cuáles eran sus horarios los lunes?
lunes toda la mañana disponible y lunes desde las 5 en adelante. Obviamente no nos Entonces, vamos a juntar a las 9 podría de la ser, noche. el lunes a las 10:50. Sí, yo no tengo problema. No sé qué dice el resto. Pónganse de Sí, me acuerdo. parece bien. ¿El lunes qué hora? Sí, Oye, Sí, a mí me parece bien. pónganse A mí de igual. acuerdo. Sí, a mí también. Pónganse de acuerdo entre todos. Acá no están todos presentes. A ver, tenemos unos chats. Dice Ángela, dice sí, me parece, sí, Carla, sí. ¿De qué hora? Dice Jason. Desde las 10:50. Divad, sí, 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 sí. Ya, todos están diciendo sí. Entonces, mira, hagamos una cosa. Definamos primero, no están todos los estudiantes presentes en la reunión. Déjame ver, tenemos 32 participantes y uno soy yo, y algunos se salieron. Entonces tenemos 31 y originalmente la nómina dice 39. Ya que tenemos esta modalidad virtual en la cual no estamos sujetos a la disponibilidad de espacio físico por el momento en la UFRO, lo podemos hacer. La propuesta es, a ver, les envío yo un correo masivo a todas las direcciones de correo que, a las cuales les envié la información del link, que son los estudiantes que originalmente distribuimos nosotros, ¿cierto? Y si alguien se opone, no lo podemos hacer. Si todos están de acuerdo, sí lo podemos hacer. Ahora, lo otro es que ustedes como curso, yo entiendo que normalmente los cursos se están organizando entre ustedes junto con nombrar un delegado o una delegada, ¿sí? ¿Tienen ya sus delegados? ¿Hicieron ya sus elecciones? Sí, tenemos delegado por ramo y uno que es general. Ya, entonces, ¿y el delegado de física está presente en este grupo? De modo de no pasar a llevar al delegado, sino que al mandar el correo, enviarlo con copia al delegado o delegada. ¿Me pueden enviar por el chat quién es para identificarlo? Así copio y pego. ¿Alguien? Estuve consultando, pero no aparece nadie que diga que es delegado de física. Y Ya, si no aparece, yo podría hacerlo, no tendría problema. ya. Mira, lo importante es que, como decía, estén todos de acuerdo y que esta modificación de horario no perjudique a nadie. Esa es la premisa. Yo, como digo, no tengo problema en hacerlo, en hacer la clase el lunes a las 10:50
en esta modalidad virtual, y si es que volvemos o durante el semestre tenemos alguna actividad presencial, nos ponemos de acuerdo en el horario de acuerdo con la disponibilidad de todos nosotros y de la disponibilidad de espacio físico en el departamento de física, ¿ya? Aunque no creo que suceda así como van las curvas de contagio y que se muere la gente aunque esté vacunada, no creo que sea posible hasta en un buen tiempo más. ¿Profe? Dime. ¿A qué hora podían los lunes en la tarde? De las 5 de la tarde en adelante. Vaya, gracias. Profe, tengo una consulta. Dígame. ¿Hasta cuándo se puede avisar lo del cambio de módulo, o sea, de horario? Me refiero para yo cambiarme al otro profesor. ¿Hasta cuándo tengo tiempo? Lo ideal es que sea esta semana, de modo de que la próxima semana ya estemos regularizados. Ya. Ya sea con el cambio de horario de nosotros, desde el día martes a las 6 hacia el lunes a las 10:50, así como el cambio el enroque entre Fernando y Jaime. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algún otro detalle que se nos escape? No veo. Creo que no. Parece que no. No veo ningún chat, ningún micrófono abierto, aparte el de Carlos Muñoz, que tiene su micrófono abierto. Ninguna manito. Todo claro al parecer. Ya, hoy día, como les decía, voy a dedicarme un rato a terminar el campus para que quede habilitado, y apenas pueda les envío el correo masivo con la propuesta que ustedes están haciendo de cambio de horario del día martes al día lunes. ¿Les parece? Profe, muchas gracias. Profe, gracias. Profe, gracias. Gracias a ustedes por la participación y por la confianza también de abrir el micrófono e intervenir y hacer todas las dudas de consulta. Mientras más transparentes seamos y más participación haya, mucho mejor. Bueno, que tengan un resto de tarde buena. Cuídense del bicho, del fucking bicho, que no los vaya a agarrar en mala. Y si los agarra, chuta, a cuidarse, ¿no? ¿Ya? Lo principal es prevenir para no lamentar. Y si es que no hubiera objeción al cambio de horario, nos estaríamos viendo el día lunes a las 10:50. ¿Sí? Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, profesor, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, que estés bien.